Has llegado a Hospitalitos de la Fe, donde sanas, proteges y fortaleces la fe. Antes de iniciar la enseñanza, oremos a Dios diciendo: Ven, Señor, envíame tu Santo Espíritu, y hazme dócil a tu palabra, para que dé en mí y en mis hermanos fruto abundante según tu santa voluntad. Amén. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del video y te suscribas en este canal. Así podrás recibir más alimentos y medicinas de la fe católica, porque desde este momento esta es tu casa, y al estar aquí, el Hospitalito de la Fe eres tú. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y, asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hijos. Es admirable la belleza de la liturgia. Sorprende cómo apenas celebrando la Navidad estamos ante un texto del Evangelio que nos pone a celebrar la resurrección. Y así nos muestra el Señor tan unida que es la Navidad de la Semana Santa, tan unidas que son el nacimiento de Jesucristo y la resurrección, para enseñarnos que nació en la carne, para decirnos que vino a ser plenamente hombre para podernos salvar, y que, no solamente que nació en la carne, por su propio poder, para indicar que es hombre verdadero y Dios verdadero, y para resucitar, nacer para la eternidad con la resurrección, por su propio poder, para que todos entendamos que el que murió en la cruz era verdaderamente hombre y es el mismo que resucitó, que es verdaderamente Dios. Y te recomiendo que ante un texto de la Escritura, además de tener presente que todo texto bíblico habla de Dios y habla de nosotros, también ante todo texto bíblico le preguntemos al Señor: ¿qué me estás diciendo? ¿A qué me invitas? ¿A qué me llamas? Y eso nos obligue a orar
y a invocar al Espíritu Santo para poderle entender. ¿Qué quieres decirme? ¿Y qué nos quiere decir el Señor con este relato de la resurrección del Señor, estando como testigos primero María Magdalena y luego Pedro y Juan? Que por poco el orden cambiaba, por poco iba a ser María Magdalena, Juan, que llegó primero, y después Pedro, pero algo pasó que el orden cambia. María Magdalena, Pedro y luego Juan. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y creo y siento que nos está diciendo: únanse de corazón a mi vicario, únanse de corazón al Papa para que estén íntimamente conmigo. Vayan con él para que estén conmigo. Ante la noticia que hace María Magdalena de que el sepulcro estaba vacío, Pedro y el apóstol Juan salieron corriendo juntos para verificar si el cuerpo de Cristo estaba allí. Pero Juan corrió más rápido, llegó primero, desde que le lleva, era más jovencito. Si Pedro hubiese sido un apóstol sin relevancia, sin autoridad alguna sobre el resto de los apóstoles, de acuerdo a lo que enseñan las doctrinas anticatólicas, lo más lógico y obvio es que Juan, el discípulo a quien Jesús más amaba, como lo dice allí en el versículo 2, en Juan capítulo 20, y que además primero llegó al sepulcro, ¿qué hubiese hecho Juan? Hubiese entrado para mirar, y que a Pedro, que venía atrás, al llegar, le hubiera dicho: Pedro, Jesús no está, el sepulcro está vacío, yo ya vi. Sumemos a ello el argumento emocional. Ante una noticia como la que les dio María Magdalena de que el sepulcro donde depositaron el cuerpo de Cristo muerto estaba vacío, oye, es fácil entender e imaginar con muy poco margen de error que Juan llevaría mucha ansiedad de ver con sus ojos si era cierto o no lo que Magdalena les había contado. ¿Qué hubiese hecho usted? A ver. ¿Qué hubiese hecho? Hermanitas del monasterio, ustedes corren más rápido que la Madre Superiora. Con esa emoción de ver si Jesús está muerto o resucitado, si está allí, salen corriendo usted y la Madre Superiora. Usted llega primero, ¿qué hace? ¿Entras de una vez? Con la emoción que lleva, yo creo que pasas derecho. No lo dudo. Pero eso no fue lo que hizo Juan. Llegó ante el sepulcro, pero no entró, sino que esperó a que Pedro llegara y procediera. Lo que deja claro el relato es otra cosa muy diferente a las doctrinas antipapa de los hermanos no católicos. El relato del Evangelio de hoy apunta a destacar el altísimo grado de autoridad que Pedro tenía sobre Juan. Y adrede quizás el evangelista, cuando se refiere a Juan, ni siquiera dice el apóstol, sino el discípulo. El discípulo, y por consiguiente sobre el resto de los apóstoles, autoridad de Pedro sobre el resto. Veamos, dice el texto: Juan se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole.
llegué. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Juan capítulo 20, versos 5 al 8. ¿Quién confirmó la resurrección del Señor? Un discípulo, sí, Pedro, pero un discípulo que tiene supremacía sobre otro discípulo que lo esperó. La superioridad jerárquica de Pedro sobre Juan es tan directa e indiscutible en el Evangelio de hoy que hasta el menos instruido se da cuenta. Ya frente al sepulcro, Juan no entró, a pesar de llegar primero y de que era su discípulo amado. Vaya que tenía prerrogativas como para haber dicho, yo paso primero. Tenía méritos para hacerlo. Él también quería inspeccionar, verificar el estado interno del sepulcro. Magdalena, ¿habrá dicho la verdad o no? Magdalena, ¿habrá dicho la verdad? Pero no lo hizo porque no le competía a él. No le competía. Estaban claros los roles. Entre ellos estaban entendidos y claros quién tenía los roles, cuáles eran. Esto no le resulta difícil a nadie entenderlo, porque en efecto este modo de proceder también se practica con rutina y rigurosidad exacta, por ejemplo, en los procedimientos legales ante un accidente automovilístico donde hay víctimas fallecidas. Los que se asoman al lugar no deben tocar nada, sino que esperan a que las autoridades competentes lleguen para levantar la información exacta e intacta de la escena de los hechos y proceder de manera oficial a tomar las decisiones pertinentes al caso. Es muy sencilla, pero también muy profunda y clara la enseñanza y el mandato que Cristo nos está dando. Si le preguntásemos al leer Juan capítulo 20, verso 2 al 8, si le preguntásemos a Jesús, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás llamando? Si le preguntáramos al Señor, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Él nos estaría diciendo, mira, escucha, todos los discípulos, ustedes están representados en Juan. Toditos están representados en Juan. En el evangelista Juan, mírate, como mirando un espejo, porque estoy hablando de ti. Todos somos muy amados por Cristo. En eso, Juan, el discípulo amado, todos somos muy amados por Cristo. A Juan, al mismo a quien Jesús le confió y le entregó su madre. Ahí tienes a mi madre. A Juan, como diciendo a usted y a mí, a quien nos dijo, ahí tienes a mi madre, es tuya, te la doy. Todos somos muy amados por Cristo, muy importantes para Cristo, sí, pero ante el sucesor de Pedro debemos mostrar la misma humildad, reverencia, obediencia, comunión y respeto que tuvo el apóstol Juan. Y esa actitud de Juan
habla de su amor por Pedro y debe hablar de nuestro amor por el Papa. Esa es la actitud y el camino que han de seguir los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa y de aquellas fundaciones que se hacen llamar católicas no romanas, pues tienen su propio superior separado de la comunión con el obispo de Roma porque no siguen el ejemplo del evangelista Juan. Su conducta se asemejaría a Juan llegando al sepulcro y entrando de inmediato sin esperar a Pedro y diciendo: yo soy apóstol igual que él. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Algo así. Irreverencia, desafío a la autoridad. O Juan diciéndole: si fuera por eso, el Papa soy yo, pues yo soy el discípulo amado del Señor. Así que usted está más viejito, quédese fuera y yo le digo lo que pasó. Algo así. Juan actúa ante Pedro con la humildad y la nobleza de su tocayo Juan el Bautista. Hay una interesante relación entre Juan el Bautista, por algo, son tocayos, ¿no? Entre Juan el Bautista y Juan el Bautista y Jesús, y Juan Evangelista y Pedro. Disminuye para que el otro crezca, para que la cabeza dirija y actúe. Y cuando la cabeza dirige y actúe, el que va atrás siente seguridad. Siente seguridad. Hoy estamos recibiendo una gran lección. Agradecer a Cristo que luego de resucitar y ascender a la derecha del Padre, no nos dejó desamparados. No solo nos envió el Espíritu Santo para conducir la iglesia, sino que frente a ella puso a uno de carne y hueso, porque mira, si él hubiera puesto un ángel, ¿cómo lo hubiésemos podido seguir? ¿Cómo nos hubiese podido pastorear si no sabe de nuestra vida humana? Por eso puso a uno de carne y hueso, a Pedro, y en él a sus sucesores, porque había que pastorear a un rebaño de humanos, de gente de carne y hueso. Cristo pensó en ti, en mí, en cada discípulo, cuando le ordenó a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21, del 15 al 17. ¿No deberíamos ser agradecidos con Cristo? Y en consecuencia de ese agradecimiento, un amor entrañable y una obediencia incondicional ante su pastor de todo el rebaño, pues no seamos ovejas rebeldes, alebrastadas, queriendo ir directamente a Cristo sin Pedro, sin Papa, porque al llegar a Cristo, ¿qué nos dirá? Pues vayan con Pedro, Él les pastoreará en mi nombre. Él no les gobierna por capricho suyo. Fui yo quien lo elegí y lo puse al frente de todos ustedes y de todo lo mío. ¿Pues que acaso tienes celos y envidia de él? En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Y el otro le replica: Señor, es que a mí me cuesta mucho obedecer. Y para ir al cielo, depender de un hombre. Yo quiero depender directamente de ti, Señor, no de un hombre. ¿Qué es la obediencia, Señor? Y Jesús le contesta: ve, mira, para que veas que sí puedes. Yo, que soy de naturaleza divina, obedecí hasta el extremo de la cruz a mi Padre, que también es de naturaleza divina, para que usted que es de naturaleza humana sea capaz de llegar al extremo de obedecer a otro de naturaleza humana como tú.
anda y obedece al Papa como yo obedecí al Padre. Sí lo puedes hacer y de esa manera vences al enemigo. Yo vencí a Luzbel con la humildad y la desobediencia y así derroté su soberbia. Anda tú y derrotas la soberbia que llevas en tu corazón, doblégate ante mi pastor, que él te conducirá hacia mí. Cristo puso al frente del barco de la iglesia un capitán, al frente de su rebaño un pastor, al frente de sus apóstoles y sus demás discípulos un superior y jefe, Pedro, y nosotros le decimos Papa, que en griego significa papá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pidamos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta del apóstol San Juan Evangelista. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario Moronta y por todo el Episcopado Universal, para que llenos del Espíritu Santo, transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. Señor. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados por el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, para que fieles a la doctrina apostólica anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dediquemos este instante para orar por el Papa Francisco. Y orando por el Papa Francisco, pidamos al Señor que ponga en nuestros corazones los sentimientos del apóstol Juan Evangelista, su actitud, su obediencia a Pedro, su respeto, su humildad, su espíritu de servicio. Oremos por su protección, por la protección del Papa, para que el Espíritu Santo custodie cuanto haga, cuanto diga, cuanto piense, todo en Él lo cuide, porque cuidando de Él estaremos más seguros. Por todas las intenciones del Papa Francisco, roguemos al Señor.